A ver, si hay algo que nos obsesiona como seres humanos es buscarle un sentido a todo, ¿no? Necesitamos crear un orden para no volvernos locos con el caos. Pero claro, ¿y si todo ese orden que vemos es en realidad una historia? Una que nos hemos inventado. Y si es así, la pregunta es inevitable. ¿Quién está escribiendo ese guión? Es que esa es la gran pregunta, la que nos mueve a todos, de verdad. Piensa un segundo, el mundo es un bombardeo constante de cosas, de sucesos que a simple vista no tienen ni pies ni cabeza. Y nuestra mente, casi por instinto, ¿qué hace? Pues busca patrones, busca una lógica. Es que lo necesitamos para sobrevivir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí está la clave, con la representación. Creamos, historias, modelos, mapas mentales para poder movernos por la vida. La fuente que usamos para este análisis lo dice de una forma que me encanta. Organizar el mundo es como encontrar un trocito de tierra firme en mitad de un océano de caos. Y el arte, la ciencia, la filosofía, todo eso son las herramientas con las que construimos esa isla segura. Pues venga, vamos a hacer precisamente eso. Nos vamos a embarcar en un viaje. Un viaje a toda velocidad por la historia del pensamiento occidental, para ver cómo ha ido cambiando la respuesta a esa gran pregunta. Vamos a ver quién o qué se creía en cada momento que manejaba los hilos del cotarro. Vale, pues entramos en materia. Si hemos quedado en que son nuestras representaciones las que crean el orden, entonces la pregunta es obvia, ¿verdad? Es que cae por su propio peso. ¿Quién maneja los hilos? Esa es la metáfora, la del titiritero, que nos va a acompañar en todo este recorrido. Y es que lo fascinante es que en cada época la respuesta ha sido completamente distinta. Y esa respuesta, ojo, ha definido absolutamente todo. Ha definido cómo la gente entendía su propio lugar en el universo. Y nuestra primera parada nos vamos a la antigua Grecia. Aquí encontramos la primera gran respuesta, la primera respuesta organizada. Y es que es fascinante, porque por primera vez no se mira a los cielos, a los dioses, no, se mira directamente al mundo, a lo que tenemos justo delante. El concepto clave aquí, y sé que el nombre asusta un poco, es el hilemorfismo de Aristóteles. Suena a palabra, lo sé, pero la idea es potentísima. Dicho en plata, la esencia de una silla, o sea, lo que hace que una silla sea una silla, no es una idea perfecta que está flotando en otro mundo. No, está aquí, metida en su propia madera. Como bien dice la fuente, la forma y la materia van de la mano, no se pueden separar. Y esto de verdad es una auténtica revolución, una ruptura total con su maestro, con Platón. A ver, para Platón este mundo era pues una sombra cutre de unas formas ideales perfectas. Pero Aristóteles dice un momento, para él la realidad está aquí, ahora, en las cosas que podemos tocar. El orden no viene de fuera, ¿qué va? Emerge desde dentro de las propias cosas. Entonces, para Aristóteles, ¿quién maneja los hilos? La respuesta es genial, nadie. O mejor dicho, no es una persona, ni un dios. Son las propias leyes de la naturaleza, la física, la biología, la lógica. Para él, el universo es una máquina racional, que se puede observar y que tiene sentido por sí misma. Ahí es nada. Y ahora, agarraos, porque damos un salto gigantesco en el tiempo. Y el escenario cambia por completo, pero de una forma radical. La respuesta a nuestra pregunta ya no se busca aquí abajo, en el mundo. No, ahora se busca muy, muy arriba. En la cosmovisión medieval, la respuesta es absoluta. Dios maneja todos los hilos. Y este es el giro de guión. El universo ya no es un sistema, con sus propias reglas, como pensaba Aristóteles. Ahora es un texto, un libro gigantesco, escrito de principio a fin por un autor muy, pero que muy claro. Y esta idea, de verdad, lo empapa todo. Todo, desde la piedra más pequeña hasta el rey más poderoso, lleva como una especie de etiqueta, una asignatura, una firma divina, que le dice cuál es su sitio y para qué sirve. Aquí, nada es casualidad. Y por eso mismo, como indica nuestra fuente, cualquier cambio, cualquier cosa que se salga del guión, se ve como un error, como un fallo en un plan divino que se supone que es perfecto y que no debería cambiar jamás. Pero entonces algo se rompe. Ese orden divino, que parecía tallado en piedra para toda la eternidad, empieza a mostrar grietas. La humanidad se asoma a una nueva era, el Renacimiento. Y aquí pasa algo que lo cambia todo. Por primera vez en siglos, la mirada se da la vuelta y en vez de mirar al cielo, se dirige hacia adentro, hacia el propio ser humano. Es lo que la fuente de este análisis llama el nacimiento del sujeto libre. O sea, la idea de que el individuo tiene un valor por sí mismo, que tiene un genio dentro, una capacidad de crear. Mirad, esta cita de Miguel Ángel lo clava. Es que captura el cambio a la perfección. El artista ya no es un simple currito que copia el plan de Dios, no. Ahora, su mente, su genio, es capaz de sacar, de liberar la forma perfecta que está atrapada en la materia.
El ser humano de repente se ve a sí mismo como un creador. Aquí es literalmente donde el titiritero cambia de manos. Los hilos ya no los mueve solo Dios. Ahora el ser humano, el artista, el científico, el pensador, se atreve a cogerlos con sus propias manos y a moverlos. Claro. Pero esa confianza, ese optimismo del Renacimiento, era demasiado bonito para ser verdad. No podía durar. Y llega el siglo XVII. Y con él una crisis de fe, de certezas, tremenda. De ahí nace una visión del mundo mucho más compleja, más desconfiada, más pesimista. Bienvenidos al Barroco. Y esta frase de Baltasar Gracián es el lema de la época. Si la gente del Renacimiento creía que podía mirar a la realidad a los ojos y entenderla, la del Barroco vive con una sospecha constante, la de que todo es una mentira, un decorado, una fachada diseñada para engañarnos. La palabra clave para entender todo esto es desengaño. Pero ojo, que no es solo ser un cenizo, ¿eh? Es el proceso, que sí, a menudo duele, de aprender a ver más allá del decorado, de darte cuenta de que el mundo es un gran teatro, lo que llamaban el Theatrum Mundi, donde casi nada es lo que parece a simple vista. Vale, entonces, en un mundo que es puro teatro, ¿cómo narices se puede conocer la verdad? Ya no vale con observar, como decía Aristóteles. Ahora hay que interpretar, hay que ser listo. Se necesita lo que llamaban agudeza, un ingenio afilado para descifrar los acertijos, para ver a través del engaño y encontrar la verdadera escritura de Dios, que sigue estando ahí, pero ahora está escondida bajo muchísimas capas de ilusión. Bueno, hemos cruzado casi 2000 años de historia del pensamiento en, ¿qué?, ¿unos minutos? Un viaje increíble. Y ahora es el momento de volver a la casilla de salida, a nuestra pregunta inicial. El patrón que vemos, si nos fijamos, es fascinante. El poder que mueve los hilos empieza dentro de la propia naturaleza, con Aristóteles. Luego, ¡pum!, se va fuera, se convierte en algo externo y todopoderoso, Dios en la Edad Media. Después, la humanidad intenta coger las riendas en el Renacimiento, para al final, en el Barroco, volver a pensar en una fuerza oculta, como un guión moral escondido detrás del gran teatro del mundo. Y todo este viaje, claro, nos deja con una última reflexión. Hemos visto cómo el titiritero ha ido cambiando de cara. Ha sido la naturaleza, ha sido Dios, hemos sido nosotros mismos, ha sido una fuerza oculta, y todo esto nos obliga a hacernos la pregunta más importante, la que nos toca responder ahora. En nuestro mundo, hoy en día, ¿quién o qué creemos que está moviendo los hilos?